La mayoría de las personas leen la historia de Salomón y solo ven el oro, la plata y la inmensidad de su reino. Ven el resultado espectacular, pero ignoran sistemáticamente el proceso estructural. La inmensa riqueza de Salomón no fue un evento singular de suerte, ni un milagro aislado. Fue el resultado inevitable de un código estructural que la palabra de Dios estableció siglos antes, perfectamente descrito en Deuteronomio 28, versículo 12. Este poderoso versículo desvela lo que verdaderamente significa ser el almacén, el acreedor y el influyente global. Deuteronomio 28, versículo 12, revela tres pilares indispensables para una prosperidad bíblica sostenible y multiplicadora. Es el mapa que Salomón siguió consciente o inconscientemente, transformando un reino incipiente en la potencia económica y cultural dominante de su tiempo. Este no es un mensaje sobre la búsqueda de ganancias rápidas, sino sobre la construcción de cimientos duraderos y orientados a un propósito. Si este mensaje habla profundamente a su espíritu, le pedimos que deje su me gusta en este video y se suscriba al canal para seguir creciendo en esta sabiduría fundamental. Pero antes de que podamos analizar los mecanismos reales de este código de riqueza, debemos establecer el requisito previo fundamental. La prosperidad descrita en Deuteronomio 28 es fundamentalmente condicional. Si obedeces diligentemente la voz del Señor tu Dios, teniendo cuidado de hacer todos sus mandamientos. Este marco revela que la prosperidad bíblica no es simplemente el resultado de la actividad económica, sino el fruto inevitable de un caminar deliberado y fiel en los caminos establecidos por Dios. Cuando la riqueza se divorcia del alineamiento espiritual y ético, invariablemente se convierte en inestabilidad. La obediencia en las Escrituras no es ciega sumisión, sino la respuesta inteligente de alguien que confía en el diseño y el sistema del Creador. Aquel que obedece diligentemente reconoce que el camino de Dios es el único que produce resultados duraderos e inamovibles. La historia de Salomón es la prueba más clara de que este alineamiento precede la abundancia. Él demostró este alineamiento al principio de su reinado. Su petición inicial a Dios, registrada en Primera de Reyes, capítulo 3, no fue por riquezas, sino por un corazón entendido para gobernar y discernir entre el bien y el mal. Este deseo de sabiduría y gobierno demostró su compromiso de caminar en las sendas del orden de Dios, cumpliendo el espíritu de Deuteronomio 28 antes de que la bendición material fuera liberada. El corazón debe ser el primer recurso administrado. La sabiduría que Salomón pidió era la capacidad de discernir, un requisito práctico para un gobierno justo y para la gestión coherente de la prosperidad. Si la riqueza llega a manos de una persona sin discernimiento y sin integridad, se convierte en un instrumento de destrucción, no de multiplicación. La obediencia y el alineamiento establecen la capacidad moral y la estructura interna para administrar. No se trata de cuán grande es la bendición potencial, sino de cuán madura y alineada está la persona que la recibe. La diligencia mencionada en el texto implica constancia, seriedad y meticulosidad en la búsqueda y ejecución del propósito divino. La prosperidad bíblica exige que el creyente preste atención a los detalles éticos y a las pequeñas disciplinas diarias de la vida privada y pública. El código de la riqueza comienza con la integridad invisible, porque solo la integridad puede sostener el peso de la riqueza visible. Si la obediencia se vuelve esporádica, todo el sistema de riqueza que Dios construye se debilita. El primer paso práctico para acceder al código de la riqueza de Salomón es examinar si las acciones diarias reflejan la obediencia al diseño y al propósito. La prosperidad es un reflejo de un orden interno. Con ese fundamento del alineamiento bien establecido, podemos ahora examinar el primer pilar central de este código estructural,
que se encuentra en la frase inicial de Deuteronomio 28, versículo 12. El Señor abrirá para ti su buen tesoro, el cielo, para dar la lluvia a tu tierra en su tiempo. El término almacén o tesoro representaba la fuente garantizada de provisión ilimitada. En una sociedad agraria, la lluvia en su tiempo significaba provisión asegurada y, crucialmente, tiempo perfecto. Es el factor sobrenatural que mitiga el riesgo humano, garantizando que el esfuerzo invertido no será en vano. El hombre siembra, pero Dios asegura el clima propicio. Cuando la Escritura habla de que el Señor abrirá su buen tesoro, está contrastando el esfuerzo humano limitado con la ilimitada capacidad de Dios para proveer recursos, sabiduría y conocimiento de manera oportuna. Solo la intervención divina puede asegurar que la lluvia caiga en la estación correcta y en la cantidad adecuada. El almacén celestial es la promesa de que la incertidumbre de la provisión se somete a la certeza de la fidelidad de Dios. Esto se traduce en favor, en contactos correctos, en ideas geniales y en la eliminación de obstáculos imprevistos que solo una intervención sobrenatural puede manejar. La aplicación espiritual derivada del principio del almacén es buscar al dador antes que al don mismo. El favor divino que accede a este tesoro celestial es necesario para transformar el esfuerzo humano en resultados acelerados, en eficiencia y en certeza garantizada. Cuando los cielos están abiertos, se elimina el elemento de escasez y de incertidumbre. Nuestra planificación, aunque necesaria, no es la fuente final de nuestro éxito, sino el catalizador para la provisión que desciende. La oración y el culto se convierten en actos de alineamiento que abren este tesoro, activando una relación de pacto. Observamos este principio claramente en la vida de Salomón. Él poseía una habilidad asombrosa para reunir recursos, talentos y sabiduría que superaban con creces la capacidad humana estándar. Primera de Reyes capítulo 4 describe la sabiduría sin igual de Salomón, una manifestación directa de los cielos abiertos. Esta sabiduría era su lluvia oportuna, el capital intelectual y espiritual que precede de manera indispensable al capital financiero. Esta sabiduría, directamente del buen tesoro celestial, le aseguró recursos estratégicos, madera de cedro, mano de obra de Tiro, control de rutas, necesarios para proyectos masivos como el templo. El almacén celestial le proporcionó el capital para lanzar su expansión de manera inigualable. El justo no solo recibe recursos, sino que recibe la inteligencia estratégica para usarlos en el momento preciso. Cuando el Señor abre su tesoro, el factor tiempo deja de ser una limitación. Este principio también nos enseña sobre la calidad de la provisión. El texto dice, su buen tesoro. La provisión de Dios no es escasa, es de la más alta calidad y está destinada a sostener una vida de excelencia y propósito. La fe es lo que traduce la provisión ilimitada del almacén celestial a la realidad material y práctica. En paralelo con la provisión divina, el sistema bíblico exige una respuesta y una acción del creyente. Esto nos lleva directamente al segundo pilar indispensable del código de la riqueza, que sigue inmediatamente a la provisión divina, y para bendecir toda la obra de tus manos. Esta frase es una refutación de la pasividad espiritual. Dios no bendice la ociosidad, Él bendice el trabajo. La prosperidad es siempre el multiplicador de la disciplina humana. El tesoro celestial se abre para regar el terreno, pero el terreno primero debe ser labrado, sembrado y gestionado con diligencia. El requisito de comportamiento aquí es la excelencia y la integridad como semillas primarias para la multiplicación. Dios no bendice la mediocridad. Si un creyente espera que el favor de Dios compense su falta de profesionalismo, está malinterpretando fundamentalmente este código.
La bendición es la aceleración de la cosecha, pero la abundancia dependen enteramente de la calidad de la siembra y de la gestión. Proverbios 10, versículo 9, declara: el que camina en integridad anda seguro. La integridad es la estructura invisible que sostiene la bendición visible. Si el trabajo de las manos carece de integridad, por pereza, por falta de planificación o por baja calidad, el factor de multiplicación se limita porque la bendición no tiene nada firme sobre lo que reposar. La falta de excelencia es, en esencia, una falta de respeto hacia la provisión divina. La aplicación práctica de este pilar en la vida de Salomón fue meticulosa. Su inmensa riqueza no se sostuvo meramente por la sabiduría. Se construyó sobre una gestión efectiva, un comercio internacional disciplinado y una administración minuciosa. Primera de Reyes, capítulo 4, detalla la estructura y organización de su vasto reino, incluyendo oficiales de distrito responsables de abastecer la corte. Esto revela un sistema de logística compleja que era inigualable en su tiempo y demuestra que la bendición sobre el trabajo exigía una ejecución disciplinada. Salomón no solo deseó que el templo fuera construido, él gestionó las cadenas de suministro, organizó una fuerza laboral masiva, estableció tratados internacionales para materiales de alta calidad y desplegó artesanos. Esto revela la exigencia administrativa del código. La bendición espiritual valida y acelera la excelencia humana, pero no la sustituye. Es esencial entender que la bendición sobre el trabajo implica que el trabajo es la plataforma. El creyente debe convertirse en un maestro de su oficio, no para gloriarse, sino para que la calidad de su producto o servicio se convierta en una evidencia irrefutable del favor de Dios. La excelencia es el testimonio silencioso de que el tesoro celestial está activo en la tierra. Mucha gente pide una cosecha antes de sembrar la semilla de la disciplina. El código bíblico es claro. Hay un tesoro abierto, pero también hay una bendición sobre lo que ya está en movimiento. Esto implica la gestión del tiempo con sabiduría y el manejo coherente de las finanzas. Un corazón diligente y unas manos íntegras son el imán para la multiplicación. Si usted es inconsistente en lo pequeño, no espere que Dios le entregue lo grande, porque la bendición requiere un recipiente estable y bien administrado para prosperar. La prosperidad bíblica lleva la huella del favor divino manifestada a través de la excelencia humana. Estamos hablando de riqueza estructural, la que perdura por generaciones y sostiene el propósito, no de ganancia transitoria. Si esta sabiduría está impactando su visión sobre la prosperidad y el propósito, reconociendo que el alineamiento y el trabajo disciplinado deben preceder la recompensa. Recuerde dejar su me gusta en el video y suscribirse al canal ahora mismo. La coherencia en la fe siempre produce un fruto visible en la vida práctica y financiera. Si el corazón está alineado y el trabajo es bendecido, la consecuencia inevitable es una postura de dominio y soberanía económica, que conforma el componente final de este código de la riqueza. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Esta declaración define el objetivo final de la prosperidad bíblica, la influencia, la independencia y la capacidad de actuar como un centro de recursos estratégico para el mundo. La posición de prestar no se trata de acumular riquezas para el lujo, sino de controlar el flujo de recursos para cumplir el propósito y la misión. Prestar significa estabilidad sistémica y la capacidad de despliegue estratégico de capital. Por el contrario, la condición de pedir prestado significa servidumbre, como nos recuerda Proverbios 22, versículo 7. El que pide prestado es esclavo del que presta. El Código Deuteronomio tiene como objetivo elevar al creyente a un estado de madurez financiera donde esté libre de servidumbre económica.
La riqueza es un lenguaje de influencia, y Dios busca que su pueblo hable este lenguaje con madurez. Cuando usted no pide prestado, está libre de la presión de acreedores externos, permitiendo que sus decisiones se basen únicamente en el propósito divino. Este es el pináculo de la libertad económica. La ejecución de este mandato por parte de Salomón fue global y magistral. Su vasta riqueza no vino solo del tesoro de David, sino que se arraigó en su maestría de la infraestructura y el control de rutas comerciales clave, detalladas exhaustivamente en Primera de Reyes capítulo 10. Salomón transformó su reino de una economía regional a una potencia de tránsito internacional. Él estableció una vasta red comercial que controlaba el flujo de bienes, caballos, carros, oro, especias, desde Egipto, a través de su territorio y hacia el Mar Rojo. El control estratégico de estos puntos económicos, el establecimiento de tarifas y tratados y la formación de una flota naval lo elevaron al estatus de acreedor y socio principal, haciendo que otras naciones dependieran de su estabilidad y su capital. Su riqueza fue desplegada activamente para financiar el inmenso proyecto del templo, el cumplimiento del propósito divino, y para gestionar la influencia geopolítica. Este pilar proporciona una aplicación práctica profunda: la necesidad innegociable de la mayordomía disciplinada, el ahorro estratégico y la evitación consciente de la deuda innecesaria. La libertad financiera es una necesidad estratégica para vivir el mandato de prestar y bendecir. Si el corazón está alineado y el trabajo es excelente, el excedente resultante crea la posición de dominio. La mentalidad del justo no es cómo gastar todo lo que tiene, sino cómo multiplicar lo que Dios le ha entregado para que se convierta en un canal de bendición y provisión para otros. Prestar es una función espiritual y social. Cuando operamos desde una posición de excedente, podemos invertir en los propósitos de Dios, sostener ministerios e impulsar proyectos de impacto social. La madurez que mueve la prosperidad de un beneficio personal a una poderosa influencia sistémica. Prestar y no pedir prestado significa que usted posee el control, la disciplina y la madurez para sostener su propósito sin restricción externa. Para llegar a esta posición de dominio, es crucial desarrollar hábitos financieros que reflejen la sabiduría de Dios. Esto implica la planificación a largo plazo, la diversificación y la gestión de riesgos. El deudor está sembrando dependencia. El prestamista está sembrando influencia. Si usted no puede administrar un excedente pequeño hoy, no estará preparado para administrar uno grande mañana. La madurez financiera es la prueba final de la obediencia práctica. El código bíblico es un ciclo de pacto que se alimenta a sí mismo. El alineamiento asegura el cielo abierto, el favor divino empodera las manos, y la multiplicación conduce a la influencia e independencia estratégicas. Esta estructura integral es la razón por la cual la riqueza de Salomón fue inigualable, y es el camino que la palabra nos ofrece para establecer una prosperidad que sirva a un propósito mayor que la simple acumulación. La riqueza, en este contexto, se convierte en un instrumento de servicio y mayordomía fiel. Para sintetizar todo lo que hemos abordado y cerrar este mensaje, consolidemos la estructura clave de este código. El código encontrado en Deuteronomio 28, versículo 12, que fue implementado de manera tan efectiva a través de la sabiduría dada por Dios a Salomón, no es complejo, pero exige consistencia, disciplina y una visión renovada del propósito. Requiere alineamiento del corazón, acceso al favor divino a través de los cielos abiertos y la aplicación de excelencia en la obra de las manos. El resultado inevitable es la influencia sostenible, moviéndose de receptor a prestamista y dador.
La verdadera prosperidad no es la búsqueda pasiva del oro, sino el desarrollo activo de la estructura, la disciplina y el compromiso con el propósito. El desafío que presenta este código no es meramente orar por la riqueza, sino alinear diligentemente el corazón y fortalecer las manos para que, cuando el almacén celestial sea abierto, la bendición encuentre un terreno fértil en su actitud y en su trabajo. La promesa del Señor de bendecir el trabajo de nuestras manos nos obliga a hacer de nuestras manos instrumentos de excelencia inigualable. La prosperidad que viene de Dios nunca justifica la pereza. Por el contrario, requiere un nivel de diligencia superior. Reflexione sobre la madurez financiera que este código exige. ¿Estamos operando desde la servidumbre de la deuda de consumo o desde la soberanía del excedente? La decisión de convertirse en prestamista y no en prestatario comienza con la gestión sabia y coherente de los recursos que ya se poseen. La fidelidad en la mayordomía de lo poco es el entrenamiento indispensable para administrar la inmensidad de los cielos abiertos. Este código es un llamado a la responsabilidad, a la ética superior y a la visión de que la prosperidad del creyente está intrínsecamente ligada al cumplimiento del gran propósito de Dios en la tierra. Empiece hoy mismo aplicando un nivel renovado de excelencia e integridad a las pequeñas tareas que Dios ha puesto delante de usted, sabiendo que el gran aumento siempre está arraigado en semillas pequeñas y fieles de obediencia y disciplina. Es la consistencia en la obediencia lo que hace que la prosperidad se manifieste como una fuerza creciente, firme, constante e inevitable en su vida. Estamos comprometidos a compartir estas verdades estructurales de fe y prosperidad que transforman la visión en realidad duradera. Si encontró valor duradero en este mensaje, si desea más sabiduría que cambie no solo sus resultados, sino todo su proceso, asegúrese de que su me gusta en este video y su suscripción al canal estén completos para que no se pierda nuestro próximo mensaje. Que el Señor bendiga la obra de sus manos y lo establezca en la posición de influencia para que sea un canal de su buen tesoro.